¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Y miren qué hermoso proyecto estamos a punto de iniciar a la preciosa muñeca Lili, con este vestidazo que le luce hermoso con esas florecitas, esta orilla tan bonita. Miren los zapatitos qué bonito le lucen. Está preciosa nuestra muñeca Lili con un cabello espectacular color lila. Miren qué bonito, muy abundante y se le ve precioso, amigas. Está bien bonita. Espero que a ustedes miren cómo el vestido tiene aquí en todo el contorno sus florecitas, botoncitos en la parte de atrás. Y quedó preciosa. Yo estoy feliz con el resultado. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí y que se animen a realizarla. Créanme que se hace muy fácil y no se necesitan tantos materiales. Hermosa la muñeca Lili. En este video vamos a ver todos los materiales y las especificaciones que necesitan saber para realizarla. Pero antes que nada quiero pedirles que se suscriban y den like, amigas. Ese apoyo es muy importante. Ayúdenme con eso. Créanme que crear este tipo de patrones no es nada sencillo. Y pues ustedes ayudan simplemente con un dedito en donde dice suscribirse, otro dedito en donde dice me gusta, y eso es todo. Así es que apóyenme, por favor. Quiero agradecer también el apoyo a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra manera de apoyar el proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Los miembros del canal a partir del nivel intermedio obtienen los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal ya tienen algunos días realizando a la hermosa muñeca Lili. Mi agradecimiento con todo el corazón a Iliana Ayes, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Miriam Avelar, Canal Luco, Fabiola Marín Morales, Jonathan Cora y Aurora Flores. Muchas gracias a todos por su apoyo. Antes de comenzar vamos a medir a nuestra hermosísima muñeca Lili. Es importante porque muchas de ustedes venden o simplemente quieren saber de qué tamaño es, ya que pues en la pantalla no se logra apreciar al 100%. Si la medimos desde la punta de su cabecita hasta los piecitos, mide 29 centímetros. Así es que tiene un tamaño muy adecuado. Toda ella fue realizada con hilaza de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Es una hilaza 100% algodón mercerizado y es ideal para realizar amigurumis, aunque ustedes pueden utilizar esa hilaza en cualquier proyecto que tengan en mente. Recuerden que si deciden utilizar una hilaza de un grosor mayor, el resultado final va a ser una Lili más grande. Si deciden utilizar una hilaza de un grosor menor, va a ser una Lili más pequeña. Tomen todo esto en cuenta al momento de escoger el material con el que la van a realizar. Primeramente utilizamos el color blanco para los calcetines, para la ropa interior de Lili, la parte baja de los zapatitos, la parte baja del vestido y las flores. Y una hebrita con la que pusimos el color blanco debajo de los ojitos. Vamos a utilizar el color pistache, que es un color que luce hermosísimo para los zapatos, para el vestido y nada más. Color pistache. Vamos a requerir el color carne con el que hicimos sus piernitas, su cuerpo desde arriba de la ropa interior, sus bracitos y su cabecita. Vamos a requerir el color mango únicamente para el centro de las florecitas.
Vamos a requerir el color lila para el cabellito. Vamos a requerir muy poquitito negro para los detalles del rostro, sus cejas, sus pestañas. Y vamos a requerir muy poquitito rojo para la boquita. Pueden utilizar para la boquita el tono que quieran. De hecho, para todos, si quieren ustedes poner un cabello de un tono diferente, la ropa, cambiarla de color, claro que lo pueden hacer. Así es que en cuanto a hilazas, eso es todo. Vamos a ver qué otros materiales necesitamos para realizarla. Vamos a colocarla aquí a un lado para que nos observe la bella Lili mientras vemos qué materiales vamos a necesitar. Vamos a requerir un par de ojitos de seguridad del número 12. Le había puesto del número 14, a mí me gustan los ojos grandes, pero sentí que la muñeca se le veían demasiado grandes. Pero esto ya siempre será a gusto de cada quien. Yo le puse, tal como la están viendo, del número 12 con sus respectivas arandelas, que son estos seguritos que tiene aquí para colocar los ojitos. Vamos a requerir relleno. Recuerden que los amigurumi siempre deben de ir bien rellenos, deben de quedar bien duritos para que tomen la forma del tejido que estamos realizando, a menos que el diseñador les dé otra indicación. Hay ocasiones en que necesitamos que vaya relleno solo una parte, así es que mientras no se les dé otra indicación, ustedes deben de rellenar perfectamente. Vamos a requerir un par de plásticos. Estos plásticos que están viendo en mi mano son de esas tapas que venden en la papelería cuando los chicos van a engargolar un trabajo y les ponen la tapa que queda como una especie de cuaderno, como una especie de libro. Esas tapas son las que yo utilizo. Son muy delgaditas, pero me ayudan mucho porque quedan bien planitas, vean. Como es la tapa, podemos decir que la tapa del trabajo que los chicos van a engargolar, pues queda planito y es por eso que a mí me gusta mucho. Mientras más grueso, mejor. Y mientras más planito, mejor. Esto le va a dar una vista muy bonita a la parte baja de los piecitos. Esto es opcional, si no lo quieren utilizar, pues simplemente la planta de los piecitos de la muñequita va a tener cierto volumen, pero créanme que son detalles que hacen que los trabajos se vean con más calidad. Así es que ustedes deciden. Hay amigas del canal que me han recomendado utilizar la tapa de la crema con la que hacemos la comida. Esas tapas son duras y son muy planitas, y también esas se recomiendan. Pueden utilizar el plástico de una botella de refresco o soda, solo que sí, como les digo, mientras más planita es mejor. Vamos a necesitar una barra de silicón. Esta es para que la cabecita quede sostenida, que no se vaya a ir de lado. Esta es una barra de silicón delgado. Recuerden que hay barra de silicón gruesa y delgada. Esta la vamos a colocar desde la entrepierna hasta aproximadamente donde están las cejas de nuestra Lili, arribita de los ojos. Así es que una barra de silicón y un par de limpiapipas con las que vamos a rellenar y al mismo tiempo articular los bracitos de Lili. Como pueden ver ustedes, ella puede acomodar sus bracitos como ella quiera gracias a esos limpiapipas. Entonces, también si no quieren usarlos no pasa nada, rellenen bien los bracitos y eso es todo. Pero repito, son detalles que le dan calidad y belleza a los trabajos que realizamos. Vamos a necesitar también silicón, frío o caliente. Siempre se los digo, no tengan miedo de utilizar el silicón frío, pega tanto como el silicón caliente. Esto es opcional, yo lo utilicé para pegar las flores en el vestido, pero si ustedes deciden coserlo, pues pueden omitir el silicón. Vamos a necesitar también rubor, puede ser el mismo rubor que ustedes utilizan para maquillarse o alguno que ustedes compren especial para sus amigurumis. Creo que es importante porque les da vida a su carita y las hace ver mucho más bonitas. Vamos a requerir 4 botones, uno para cada zapatito, vean.
Y vamos a necesitar 2 para el vestido. Aquí están, miren. Estos botones son de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Yo decidí utilizarlos en blanco para que contrastara con los zapatitos, pero si quieren ponerle botones del color de los zapatos y la ropa, está muy bien. Esto ya es a gusto de cada una de ustedes. ¿Qué herramientas vamos a necesitar? Necesitaremos un crochet de 2.5 o un crochet adecuado al material con el que decidan trabajar. Recuerden que debe de ser un crochet más pequeño. Por ejemplo, marca Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo utilizo crochet de 2.5. Sabemos que los amigurumi se deben de trabajar apretaditos para que el relleno no se note y mucho menos que se salga. Así es que tomen esto en cuenta cuando adquieran el crochet o cuando decidan con qué crochet van a trabajar. Vamos a requerir marcador de puntos, aguja lanera, tijeras, alfileres. Vamos a requerir una agujita común. Con esta agujita común vamos a coser los botones de nuestra hermosa muñeca Lili. Esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Por favor, vayan preparándolos, que muy pronto comenzaremos con la realización de la muñeca Lili.